Muy buenas mi gente de cultura viral, aquí el tío Kike, el único tío que no te toca las partes íntimas XD, y el hater número 1 de One Piece ZZZ con un nuevo video. Hoy en día se usa muy a la ligera la palabra épico, o sea, cualquier huevada es épica, como un crossover de youtubers pedorros, Speed conociendo a Jorgito Guayaco o Murillo detonando a JH de la Cruz. Jaja, tremendos homosexuales. La realidad es que para que algo sea épico, debe tener un contexto que entre sin pretexto bien sabrosón, una historia de fondo que te haga sentir una erección al momento de llegar a la resolución final. Si carece de trasfondo, entonces no se lo puede catalogar como épico. El mejor ejemplo para demostrar mi punto es el dios del trueno, Thor, llegando al campo de batalla junto a Groot y Rocket, de la película Los Vengadores, digo, Infinity Sexo. Esta trinidad patriarcal sí define la epicidad, puesto que, como alguien se podría creer que un hombre común y corriente, junto a un tronco y un mapache marcaron uno de los momentos más épicos de la infancia de la generación de cristal. No, no hay manera. La única forma es narrar la historia de los personajes, que conjuga sus errores, sacrificios, redención y un sinfín de capas que converge en el punto clave de la historia principal. No como esa huevada feminista, de Miss Marvel llegando disque a salvar el día. Claro que no carajo, al no tener un trasfondo convincente, esa huevada pasó sin pena ni gloria. Con base a eso, su tío Kike les invita a repasar los momentos más épicos de Dragon Ball Z. Sin más introducción, eleven su ki que vamos a comenzar. Pura chilena. Goku se transforma en Super Saiyajin 3. Claro que sí mis chavos, el Super Saiyajin 3 es una de las transformaciones más impresionantes de la franquicia, no por su contexto, sino por el diseño y la forma en que lo hicieron. A decir verdad, todo el mérito fue de la empresa del gato, dado que por obvias razones, el manga carece del dramatismo, dirección y ritmo que solo lo puede tener una versión animada. Dicho eso, para definir el Super Saiyajin 3 como un momento épico, debemos fijarnos también en el gordito come hamburguesas de Majin Buu, quien se bailó bien sabroso a Gohan, Shin y Majin Vegeta. El globo mal inflado demostró ser uno de los rivales más poderosos, con lo cual, nadie sabía cómo Goku, quien venía de perder contra Vegeta, le iba a hacer para distraerlo. Fría y excitante sería nuestra sorpresa cuando Goku hace una pequeña demostración. Primero el Super Saiyajin, luego el Super Saiyajin 2, y después, ¿qué? ¿Acaso hay otra transformación? Pues sí, Goku nos sorprende a todos con un majestuoso y épico Super Saiyajin 3. Las elecciones de esos días fue de total aprobación, nadie puso objeción, nadie jodía con el canon, nadie preguntaba huevadas como ¿y por qué no lo usó contra Vegeta? Nadie, absolutamente nadie cuestionaba nada. Todo mundo quedó con la boca abierta, así como Kibito, puesto que no solo era el diseño, sino que su poder llegó a mundos fuera de este universo. Lo chistoso fue que hasta este punto de la saga Majin Buu, no se dio una pista que Goku tenía otra transformación. Se suponía que el límite era la fase 2, pero Goku, o más bien Toriyama, se saca el Shenlong, lo pone sobre la mesa y la parte. Sin dudas, fue uno de los momentos más sorpresivos y épicos de la franquicia. Quizás carece de contexto, más con el pasar de los años, no pierde la epicidad con la que la empresa del gato armó este gran momento. Trunks se transforma en Super Saiyajin. Nos ubicamos en la jodida saga de Cell. El emperador Freezer seguía con vida, vendría a la Tierra mucho más poderoso para vengarse de Goku, además de estar acompañado de su padre cuyo poder fue confuso, debido a que se decía que era más fuerte que Freezer, mas nunca lo vimos transformándose. De todas formas, el escenario era desesperanzador. Nadie sabía nada de Goku, nadie era rival para Freezer y nadie podía transformarse en Super Saiyajin, hasta que aparece un joven misterioso sentenciando que vino a ponerle la falda a todos, digo, he venido a matarlos a todos. Las risas del emperador eran justificables, hasta que sorpresivamente, el joven misterioso se transforma en Super Saiyajin. ¿Qué? ¿Acaso hay otro Super Saiyajin? Pues sí, Goku no era el único Super Saiyajin. Había otro que hizo asado de lagartija y penetró bien sabroso al Rey Cold. Este suceso es épico tanto en el manga como anime, dado que abre un abanico de preguntas que serían respondidas satisfactoriamente en capítulos posteriores. Como quien dice, hoy en día rompería el internet. Y es que, aun sabiendo quién es Trunks, la escena no pierde la esencia épica de este gran momento, al contrario, te hace valorarlo aún más. Kamehameha padre e hijo.
ya he hablado bastante de esta huevada, así que pasamos al siguiente XD. Ya en serio, el Kamehameha que derrotó a Cell es uno de los momentos más épicos de Dragon Ball Z, dado que Gohan demostró ser el mismo vende humo de mierda que tira la toalla por tener lastimado el brazo. Muy diferente de su padre, quien venció a Picoro Daimaku con un solo brazo. Lo interesante es que con base a eso, es que Goku le hace ver a su hijo que sí puede vencer al monstruo. Así, Gohan dispara un épico Kamehameha que aniquila a Cell. Sobran las palabras para describir la epicidad de cómo Gohan dispara, a la par de ir caminando conforme al ritmo de la música, simplemente épico. Gohan llegando al campo de batalla. Claro que sí, mis chavos, nuestro vende humo tiene más de un momento épico. En contexto, venía de liberar todo su power gracias al viejito prehistórico, quien en una troleada, ya había terminado su trabajo, salvo que esperó al último minuto para más esencia. Jaja, tremendo desgraciado. Antes de irse, Gohan le da un abrazo a su padre, total, reconoce que es un vende humo de mierda. Jaja, ya en serio. Ese abrazo parece simple pero acarrea un mar de sensaciones homosexuales, que solo pueden entender aquellas personas que sí tuvieron una figura paterna. Desgraciadamente, ese no es el caso de su servilleta X, Lagrimosas D. A lo mejor esa es la razón del por qué siempre me río del personaje XD. Más el punto es que manga y anime entendieron bien el trasfondo y tuvieron el acierto de vestir a Gohan con el traje de Goku. Parece una cursilería, más representa a Gohan como el nuevo protagonista, que carga con el peso de salvar el mundo. Todo ese trasfondo se consolida con su épica entrada y confrontación a Super Voodoo, que me provocó una sabrosa erección. Goku llegando al campo de batalla. Desde los inicios del Besto Shonen, hubo varios momentos donde Goku llegó en el último minuto. A la memoria me viene la vez que llegó para salvar al pequeño Upa de Tao Pai Pai, la vez que llegó para salvar a Ten Shin Han de Dron, la vez que llegó para salvar a Gohan de Rikun, o la vez que llegó para encarar a la lagartija transexual de Freezer. Pero sin lugar a dudas, el momento que se llevó todos los aplausos y erecciones, fue la vez que llegó justo a tiempo para salvar a Gohan del gorila de Nappa. Fue sin dudas un gran momento. Como dije, Akira Toriyama abusó de este tipo de entradas, era algo muy común para la versión del manga, incluso muchos mangakas lo copiaron, como One Piece ZZZ con Luffy llegando a Marina Force. Sin embargo, la dirección del anime supo manejar la situación para entregarnos uno de los momentos más épicos de la franquicia. En contexto, los Saiyajins aniquilaron a todos los amigos que Goku hizo en este gran viaje, incluso sin resurrecciones esta vez, puesto que eliminaron a Picoro. Eso le dio una carga adicional al personaje principal, quien de manera épica expresa: no los perdonaré por lo que hicieron. Fue genial, súper genial, la ira de Goku fue por demás inmersiva. Fue una entrada del que fácilmente podemos decir, los Vergadores se copiaron. Cual sea el caso, la verdad es que hubo mucha historia detrás de esos homicidios, con lo cual, el sentimiento de ira de Goku era por demás palpable. Por si fuera poco, todo fue acompañado a la perfección por una calidad de dibujo desbordante, melodías épicas y emocionantes, y un Mario 1000 pesos Castañeda en todo su prime. En efecto, mis amigos, fue sexo, fue cine. Gohan transformándose en Super Saiyajin 2. Generalmente me han escuchado reírme del vende humo de mierda de Gohan, de su patética transformación que se resume en un Super Saiyajin encima de otro Super Saiyajin, mas no podemos negar que fue otro gran momento del Besto Shonen. La huevada es que no solo es la transformación, sino todo el contexto detrás del personaje de Gohan que, en resumidas cuentas, se trata de un individuo cuyo único objetivo son sus estudios a la par de aborrecer la violencia sin sentido. No es para menos, su tío casi lo viola, su niñera casi lo mata, fue pisoteado, muerto y sepultado, chuta, la definición de valer Bérgamo. Pero ya en serio, mis amigos, el Super Saiyajin 2 de Gohan se define con un basta. Basta ya de tantos abusos, basta ya de tantas mamadas, ahora sí te voy a pegar, hijo de tu reputísima madre. La actriz Laura Torres entendió muy bien al personaje y por ello, su grito fue por demás desgarrador, a la par de épico, conmovedor y legendario. Fue un grito nunca antes visto, superó a la versión original, consolidándose como la mejor interpretación de todas. Estos sí son actores, no como la huevada que vimos en España. ¡Qué asco! La empresa del gato también jugó un papel importante, dado que introduce una canción original como pocas veces, a la par del detalle de las lágrimas, desvaneciéndose cuando Gohan se consolida como un Super Saiyajin fase 2. Es indudablemente uno de los momentos más épicos de la franquicia, no por la transformación en sí, sino por el personaje de Gohan, quien finalmente dejó de ser un niño llorón, cobarde y consentido, para convertirse en el hombre que erradicaría el mal.
Goku se transforma en Super Saiyajin. Mucho se habla que Toriyama improvisaba sobre la marcha, mas eso no es del todo cierto. El autor ya tenía en mente la saga de Freezer cuando estaba con la saga de Piccolo. Fue así que Toriyama ya sabía exactamente a dónde iba a ir la historia, con lo cual, desde los inicios de la saga Saiyajin, se introduce el concepto de Super Saiyajin a través de Nappa y Vegeta. Contrario de lo que muchos imbéciles piensan, el Super Saiyajin no fue un power-up regalado, sino que hubo todo un contexto por detrás, mismo que se fue trabajando poco a poco, como un ser mitológico que apareció hace miles de años, como el motivo para que Freezer decidiera eliminar el planeta Vegeta, como también superar el límite de un Saiyajin, como tener un corazón tranquilo y finalmente, detonarlo con la ira. Sin embargo, el Super Saiyajin no sería la gran cosa si no fuera por el villano insignia de la franquicia, sí, el emperador Freezer. Freezer es el resultado de cuando Toriyama sabía perfectamente lo que estaba haciendo, como quien dice, cuando Toriyama estaba en todo su prime, y así nos entregó a uno de los villanos más temibles y respetados del Besto Shonen. No solo era poder bruto, sino que su personalidad malvada empujó a un personaje tan puro, tan inocente como Goku, a redescubrir su potencial para la maldad, o en este caso, su potencial Saiyajin. A fin de cuentas, el Super Saiyajin es un ser egoísta cuyo único fin es el combate, la sangre y la destrucción. Con base a eso, Goku en efecto, fue la personificación del Super Saiyajin, incluso no le importaba morir con la explosión de Namekusei con tal de tener un gran combate. Pero, Toriyama conocía muy bien a sus personajes, con lo cual, no olvidó la capa de humanidad de Goku y por ello lo vimos con tintes humanos, como tener compasión de su enemigo hasta que ya es irremediable ejecutarlo. Al juzgar por el dibujo del autor, podemos concluir que Goku no quiso hacerlo, ya sea por su lado humano, o por lástima, o porque sencillamente consideró un desperdicio que un ser tan poderoso como Freezer cayera de esta forma. Eso nunca lo sabremos, mas es increíble como tan solo un dibujo puede reflejar varias capas a libre interpretación de los fanáticos. Son todos estos detalles que enaltecieron la leyenda de Akira Toriyama, así como al legendario Super Saiyajin. Es por esa razón, que Goku transformándose en Super Saiyajin, fue, es, y siempre será el momento más épico del Besto Shonen. Y así le pongo fin al video, espero les haya gustado, excitado, emocionado, pero sobre todo reído con mis alocadas ocurrencias. Si fue así, apoya con un poderoso like nivel Dios Azul, así como compartir el video, dado que a YouTube no le gusta este tipo de humor. Tremendos maricones. Recuerden también que cada super gracias es un paso más para comprar un micrófono. También pueden apoyar formando parte de los miembros del canal donde ya comenzamos con el análisis de los Caballeros del Sobaco. Clic al botón de unirse para más información, dicho lo cual me despido, chao, cuídense y hagan el amor y no la guerra. Adiós. Y recuerden, si no es un error, no sé qué mierda es.